buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer a Margarita Parra, la presidenta de INDESOL, la invitación nuevamente para poder estar participando en este ciclo de foros que nos parece no solamente importantes, sino muy necesarios para que pues podamos tener una mayor difusión sobre los derechos y las diversas perspectivas que hace falta en México todavía hacer conciencia sobre una variedad de temas sociales. En lo que me corresponde, pues bueno, yo compartirles en estos minutos que nos han concedido pues el tema del movimiento de las personas con discapacidad. Y bueno, yo creo que es un tema que ha avanzado en el país, sin embargo, poco conocemos de él, poco se conoce de la historia de este movimiento, de cómo empezó, dónde empezó y en qué dirección o en qué momento del país se encuentra. Sí compartirles que es un tema que requiere mucha atención, no solamente del gobierno, también de la sociedad, y que es un tema que yo sí sostengo aún. Tenemos retrasos muy importantes, yo diría en algunas cuestiones muy graves, en otras muy severos, y se trata también de este tema que ya María Eugenia bien señalaba, ¿no? El tema de la discriminación y asociada con la intolerancia a quienes tienen alguna limitación física, mental, intelectual y sensorial. ¿Y por qué lo expreso de esta manera? Porque un dato preocupante de la encuesta que hizo CONAPRED es que el primer foco de discriminación que se presenta en un 5% de la población mexicana es la familia. Y es la familia por distintas razones, por la ignorancia, por los estereotipos, por los estigmas, en fin, una serie de circunstancias que cierta parte de la población se ve influida y que hace que escondan a sus hijos, a que no hablen de esos problemas, a que no busquen ayuda, a que no busquen información. Y eso es un tema, es una de las tantas vertientes que hay que trabajar para revertir y que la población y las familias tengan mayor información en el país, y eso tenemos que construir. Hace falta, no tenemos un sistema de información que le diga a los papás qué hacer, y hay muchos papás hoy en día de cualquier nivel socioeconómico que nace su hijo con discapacidad o su hija y lo primero que se preguntan: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Cuál va a ser su circunstancia de salud? ¿Cuál va a ser su circunstancia de vida, educativa, en fin, de desarrollo? Y bueno, eso es todo un gran reto, y sí requerimos que estos espacios ayuden y contribuyan a que hagamos mayor conciencia en la sociedad mexicana y sobre todo en aquellos padres que tienen hijos con discapacidad. Una de las razones principales por las que el movimiento de discapacidad nació, y que pues hay toda una historia que nos hace falta escribirla, es el hecho de que precisamente cuando el gobierno no ha tenido respuestas a una problemática de estas dimensiones, que probablemente hoy puedan ser 10, 12 millones, no sabemos, no hay datos precisos, pues bueno, tiene que haber sí una acción del Estado. Y en los años 80, que fue cuando Naciones Unidas promovió el primer programa mundial de acción para los derechos de las personas con discapacidad, pues bueno, fue una década donde precisamente empezó a evolucionar el comportamiento de la sociedad civil, de organizaciones organizadas por padres de familia, organizadas por personas con discapacidad, pues que empezaron a unirse, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y en México, a finales de los 80s, mejor dicho, en el transcurso de la década, se hicieron más presentes el nacimiento de organizaciones. Algunas ya tienen más historia. Aquí en la mesa nos acompaña CONFE, que tiene más de 40 años, que surgió de la iniciativa de 2 matrimonios, que ya ellos lo platicarán mejor, pero que ese es un ejemplo muy representativo. Bueno, de eso hoy tenemos en el país más de 1.800 organismos sociales solo atendiendo discapacidad. Y el punto es que a finales de los 80s, pues bueno, de todos esos organismos nos unimos precisamente para reclamar nuestros derechos,
en todo sentido, desde la accesibilidad, el derecho a que se sean reconocidos como personas, que ese era un tema que apenas se superó hace algunos pocos años con la aprobación de la Convención de Naciones Unidas, pero que el simple hecho de ser observados como personas enfermas sí afecta y ha afectado el desarrollo de la población con discapacidad, no en México, en el planeta. Hoy somos casi 1.000 millones y más de la mitad todavía son observados en el hecho de que son observados por el gobierno o por sus gobiernos como personas enfermas. Y ahí yo creo que tenemos un gran trabajo que hacer en el sentido de que afortunadamente hoy la Convención, el mayor paradigma de este siglo es reconocer a la persona con discapacidad como eso, como persona, y sus derechos. Eso es algo trascendente y eso es en lo que tenemos que trabajar. El movimiento de discapacidad encontró a finales de los 80 primero entre sí mucha identificación y unidad de esfuerzos comunes. Nos dimos cuenta que iban los compañeros ciegos agrupados y le pedían una cosa al gobierno, o íbamos los de sillas de ruedas y le pedíamos otra cosa, o iban las organizaciones de padres, y así estaba el tema. Y bueno, lo que ocurrió importante, me parece muy importante, es que la primera semilla del movimiento asociativo se dio por luchar por objetivos comunes. Y eso fue un gran paso, y como lo decía Ariel hace unas 3 semanas aquí en esta misma mesa, Ariel Contreras, decía, pues nos metimos a las entrañas del gobierno, ¿no? Que ese es el tema, decidir si nos íbamos a abordar por las calles, si nos íbamos a abordar por la manifestación permanente, o buscar los espacios precisamente para construir esquemas de gobierno y políticas públicas y respuestas para la gente. Y en el camino, a mí me da mucho gusto siempre comentarlo, pues nos encontramos con gente muy valiosa que están en la política entiende esto. Y yo creo que una de las primeras que le dio apertura a este tema políticamente, sin duda, fue Margarita Corona, que nos llevó en el camino de encontrarnos con Luis Rolando Colosio, de hacerlo participar, de hacerlo conocer la problemática, de llevarlo a instituciones donde estaban las personas y que él mismo palpara. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues bueno, fueron dos motores políticos importantes para hacer entendimiento en un gobierno de ese tiempo que no tenía en su agenda el tema de los derechos, no tenía en su agenda el tema de las causas sociales. Empezaba a moverse la sociedad civil y a tener esa incidencia. Y yo creo que uno de los primeros movimientos, sin equivocarme, fue la discapacidad en el tema de que el gobierno volteara la atención a esta problemática. En los años 90, pues ya sin un paso importante, la administración en ese tiempo trabajó porque no solamente se reconociera a la población, sino que se empezara a trabajar por esquemas de gobierno, incluir a la sociedad civil y construir políticas públicas, que ese es todavía nuestro gran pendiente como país. Entonces, y en el transcurso de estos 30 años, pues la verdad es que quien sigue dando respuesta y ha dado respuesta principalmente a la población con discapacidad, pues son los organismos civiles. Eso hay que reconocerlo, hay un gran papel en todo el territorio de organizaciones que están muy atentas de lo que ocurre a la gente y que es donde se encuentran las primeras, y yo diría las respuestas a veces únicas en algún municipio, que pues si no existen las políticas públicas, pues quien tiene que recurrir es la sociedad civil. ¿En qué momento estamos transitando? La misma sociedad civil ha impulsado que haya legislación desde los años 80, desde los 90, que se consolidó leyes en todo el país, prácticamente hasta la pasada década es cuando se logran reformas nacionales, que eso prácticamente tardaron 15 años en que en el Congreso se aprobara una ley nacional de discapacidad, por ejemplo, y eso respondía pues también a los momentos políticos. ¿Por qué? Pues es un tema que no se va a resolver ni con discursos, ni se va a resolver con buena voluntad, se tiene que resolver con estrategia, con leyes y con políticas públicas que efectivamente puedan alcanzar a la mayoría de los mexicanos con alguna discapacidad. ¿Qué les compartiría en el tema del movimiento social? Yo creo que lo más importante que ha ganado en estos años es que se logra mayor espacio de participación. Y ese es un tema que incluso pues hoy todavía preocupa a la sociedad civil en materia de discapacidad,
Pero yo creo que el gran paso que hemos dado en estos últimos años, particularmente desde el inicio de esta administración, pues es que hay un compromiso del Ejecutivo, que no solamente cumplamos con el mayor instrumento o el más importante instrumento de derechos, que es la Convención. Y la Convención nos marca claramente que tenemos que hacer un esfuerzo como gobierno para que se incluya la sociedad civil. Y eso es un gran reto. Es un gran reto porque no se trata solamente de incluir algunas organizaciones, tenemos que construir un mecanismo que incluya al territorio nacional. Yo creo que otro de los grandes pasos que se han logrado en esta etapa, gracias al movimiento asociativo, es precisamente que los conceptos de la convención, pues poco a poco se vayan armonizando en la legislación. Hay avances en la ley general, hay avances en el tema educativo, de salud, pero sin duda lo que hace falta, yo lo decía hace un instante, es que aterricen las políticas públicas que le hacen falta a las personas, que tengamos respuestas para el transporte. En las principales ciudades se empieza esa dinámica de que la gente se pueda movilizar. Si no puede uno desplazarse en las ciudades, pues materialmente imposible tener una actividad laboral o educativa, en fin, como cualquier otra persona. En los temas de salud, que si bien es una política, eso sí es un tema que está inserto en los programas de gobierno desde hace varios años, todavía sigue habiendo pendientes. Hoy tenemos gente de las entidades que en sus municipios o en sus estados no encuentran respuestas y tienen que trasladarse al Distrito Federal, al Instituto Nacional de Rehabilitación, por ejemplo, para atender una discapacidad, algún problema de discapacidad que no tiene la respuesta de salud en su entorno. ¿Qué significa eso? Pues es muy claro que hay que fortalecer los sistemas de rehabilitación, los de prevención, y que la gente pueda tener las respuestas al alcance de la mano. En el tema informativo, que eso es un tema que se está trabajando en el sentido de que pueda haber mayor información a las familias, a los padres de personas con discapacidad y a la población en general con alguna discapacidad, en el hecho de que existe en su estado. Eso yo creo que es un gran reto. Hoy todavía la gente no sabe a qué instancia acudir, o va a buscar un empleo y nadie le resuelve, o va a incluir a su hijo a la escuela y las respuestas no son claras. Hay quienes creen que hay que enviar a los niños o varios espacios solamente en las escuelas regulares, conociendo toda la problemática del sistema educativo, y hay quienes aspiran porque existan servicios más especializados para los niños. Tenemos serios problemas en el tema informativo. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con especialistas del Seguro Social y bueno, pues tenemos una grata noticia en donde desde hace algunas semanas han venido trabajando con información de los registros del seguro en construir un registro inicial de discapacidad, y bueno, ya lograron identificar en este momento que de 46 millones de pensiones del Seguro Social, 2 millones tienen alguna discapacidad. Bueno, pues eso es un dato muy importante que no se refleja en las cifras del INEGI. Y así podríamos hablar de todos y cada uno de los temas donde se requiere información para conocer dónde vivimos, qué problemas tenemos, y que de esa manera el gobierno también pueda desarrollar políticas públicas. Un paso que también yo creo muy importante, que ese es el que tenemos que madurar más rápidamente, es en el hecho de que construir políticas públicas, pues sí nos da la gran oportunidad en este momento de que va a existir un programa nacional por 5 meses, de que es un programa que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. En ningún Plan Nacional de Desarrollo se había incluido el tema. Es algo importante señalar. Es el primer Plan Nacional de Desarrollo que se incluye la problemática de la discapacidad con una respuesta contundente del gobierno. Tiene que haber un programa nacional en próximos meses que dé respuestas a una serie de políticas públicas que exige la Convención. Y eso yo creo que me parece que ese es la carretera que nos va a permitir lograr que las personas en el país puedan tener mayores oportunidades. Hay que trabajar en estos temas, no solamente se trata de los derechos básicos. Hace unas semanas en el Foro de Naciones Unidas para la revisión de la Convención, pues bueno, hay temas que preocupan en otras latitudes, pero que están en el pulso
de la preocupación del abuso, de explotación contra personas con discapacidad, que bueno, existe, seguramente nos hace falta información en nuestro país para conocer esos casos, o la denuncia, o porque los conozcamos por la misma sociedad civil, pero bueno, son temas que tenemos que abordar, y los tenemos que abordar desde la óptica de las políticas públicas para tener mecanismos de defensa de derechos de las personas. En lo que presupone el cumplimiento de la convención son prácticamente 27 nuevos derechos, y eso nos da una gama, o nos da una óptica de que construir respuestas a la población pues es todo un gran reto. Yo creo que el que exista movimiento social, la sociedad civil en las organizaciones también va a transformar su participación directa en las políticas públicas. Yo creo que eso es un proceso que seguramente va a orientar de mejor manera cómo aprovechar los esfuerzos y las aportaciones de la sociedad civil. Eso yo creo que es muy importante. El tener organizado, el que se organice correctamente, el que se pueda construir políticas públicas con opinión, con la participación de organismos sociales, eso también requiere un proceso. Quizás va a ser el paso más importante para la sociedad civil en México en materia de discapacidad, hacerlo de forma ordenada, de forma organizada dentro de un esquema institucional, que eso efectivamente aterriza en resultados. ¿Qué tenemos que trascender? Pasar reitero, de las acciones de buena voluntad, de buenas intenciones, a la realidad de que se requieren recursos, se requiere estrategia, se requieren planes, programas y acciones que efectivamente la gente le dé respuestas. Yo creo que es el gran reto de nuestra administración, y que bueno, para quienes nos han consultado o comentado sobre el papel de la sociedad civil, yo creo que va a ser el más importante en este sexenio sobre el tema número 1 para el gobierno, que es cumplir con la convención. Yo les agradezco y agradezco nuevamente la invitación, y perdón por la brevedad, hay mucho que platicar del tema y habrá oportunidad en otras ocasiones.